Bienvenidos a su programa Poder y Consejo. Estoy aquí muy orgulloso con un hombre de Dios que yo me acuerdo de él mucho cuando yo era niño y adolescente. Ya de adulto casi no tuve el privilegio de verlo tanto. Pues él es un evangelista y de allí ya cuando yo ya era adulto, él empezó a ser pastor y fue al pastoreado, entonces ya no viajaba tanto. Pero tengo aquí el privilegio de tener a uno de los grandes evangelistas, el hermano evangelista a Luis Galindo. Y gracias hermano por estar aquí. Dele la bienvenida a la audiencia de Poder y Consejo con Pastor Sammy. Quiero agradecer estar aquí, como lo ha expresado el hermano, para adorar el nombre de Dios sobre todas las cosas y que sirva de algo en realidad que sea de bendición a las personas que nos ven, que nos escuchan y que Dios sea glorificado. Así que espero que les sea de bendición esta plática. Amen. Que Dios los bendiga. Y hermano, fíjese, yo me acuerdo una de las últimas veces que lo vi de niño. Y hay una situación a veces que mucha gente lo que confunde la pasión o la unción con la emoción. Pues me acuerdo que oyéndolos se sentía la electricidad, casi como que saltaba del piso. Y me acuerdo que a veces hasta gente no se podía aguantar y brincaba del asiento. Y me acuerdo que una vez uno brincó tan alto y dijo, siéntemelo por favor, porque todavía no acaba de predicar. Pero me acordaba mucho de eso y aprecié eso, aunque no sabía todo, aprecié eso tanto como niño, porque es importante oír la palabra en completo, oír la palabra de Dios y que no sea una situación nomás de emoción, y eso le agradezco mucho. Quiero antes de empezar nuestra plática hablar, leer una porción de la Biblia de Romanos capítulo 10 y quiero empezar en el versículo 13. ¿Por qué todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo, versículo 15, y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, ya mucha gente, bueno, yo escuché otra entrevista que usted había dado unos años atrás en cómo usted llegó a ser salvo, pero ¿cómo llegó a, a escuchar ese llamado al ministerio y específicamente al ministerio de evangelista? Pues todo se debe, hermano. Yo me convertí a la edad de 19 años. Entonces era un joven, hoy tengo 75. Pero cuando yo tenía 19 años, estaba muy enfermo. Eso me hizo recurrir a buscar a Dios. Este, yo conocí el Evangelio en una iglesia que está por la 5 de febrero, que se llama Roca de Salvación, donde pastoreaba el hermano Odón Palomino. Y él ya falleció algunos años. Está de pastor su hijo Joel Palomino. El templo se llama Roca de Salvación. Entonces yo pasé por un cierto proceso, hermano. Yo le voy a ser honesto y transparente. Yo no tengo preparación académica. Si a lo más tengo 3 años de primaria y 3 de primero y 3 de segundo. Y pues la mala cabeza
el no tener gobierno en la casa, quedar huérfano a los 14 años. Mi madre trabajaba de sirvienta aquí en El Paso y es muy difícil cuando uno de joven agarra malas amistades y agarra vicios a temprana edad, pues uno mismo echa a perder su vida. Entonces, cuando yo me convierto, pues yo traigo el proceso de no saber hablar correcto. O sea, cuando digo correcto, cuando uno usa mucho el lenguaje de barrio, entonces, pues los pastores, que yo lo agradezco mucho, que me corrigieron mucho, mi pastor, y me empezó a dar oportunidad a dirigir cultos, y cada vez que podíamos, pues él me corregía. No se dice de esa manera, hijo, se dice de otra. Y fue el hombre que me inspiró a leer la Biblia y a asimilar las historias de la Biblia. Y cada semana él me esperaba en su casa y, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Me decía el pastor, lee Lucas 16, y entonces el próximo día que lo miraba me decía, siéntate, explícame o relátame Lucas 16, y decía, y había un mendigo echado a la puerta de Lázaro, del rico, lleno de llagas. Y el rico hacía banquetes con esplendidez, se vestía de lino y de púrpura fina, y aconteció que murió el mendigo y se lo llevaron al seno de Abraham los ángeles. Pero también relata, y murió también el rico y fue sepultado. Y luego dice que ya estando en el más allá le dijo, Padre, mande a Abraham que moje la punta de su dedo en su boca y la ponga, porque estoy atormentado. En primer lugar, reconoció a Abraham, reconoció a Lázaro, y sigue narrando y le dice, oye, pues manda a alguien de aquí para que no vengan, tengo 5 hermanos, no vengan a este lugar de tormento. Y allá, y luego le dice, Abraham, allá tienen a Moisés y a los profetas. O sea, el mensaje de los profetas y Moisés se enfocaba a la persona de Cristo. Óiganlos, porque si aún fuera un muerto de aquí, no se persuadirían. Bueno, de esa manera, hermano, yo empecé a asimilar las historias. Entonces yo soy un predicador simple, sencillo, que relato las historias y las aplico. Esa es mi manera de predicar, muy simple, hermano, muy sencilla. No soy un teólogo, no soy una persona muy docta, no lo soy. Y le voy a ser más honesto. Fui a la escuela bíblica, pero no di el ancho. Nomás fui 3 semanas, porque no estaba acostumbrado a escribir. Pero yo quería servir a Dios. Por eso yo me atrevo a decir que el que es llamado, predica donde sea, hermano. Entonces yo me fui a predicar a los camiones, me fui a predicar al mercado, me fui a predicar donde había gente. Y allí esa fue mi manera. Claro, han transcurrido los años, leo libros,
este, todavía a pesar de tener 51 años predicando, todavía soy de las personas que admito consejo. No soy orgulloso, no lo sé todo, no soy autosuficiente, no menosprecio mi persona, pero sí soy consciente de que no tengo muchas aptitudes, pero no me preocupa porque si 4 leprosos que se estaban pudriendo, que sin ninguna esperanza, fueron y llevaron el mensaje a Samaria que estaba sitiada, pues así han transcurrido, hermano, los años. He predicado en muchas partes del país, he ido a otro país a predicar, le conozco parte del sur de nuestro país, el norte sí lo conozco muy bien. Pues tengo más de 50 años dedicado a predicar. He aflojado un poco estos años porque uno se manejó muchos años en los camiones, hermano. Ya después que me hice de carro, me moví en carro y en estos últimos años, pues el carro y el avión y así, pero así a grandes rasgos, hermano. Ese es mi ministerio en el evangelismo. Tenemos 30 años de pastores allí en MacDiel, pero realmente el pastor ha sido mi esposa, porque en aquella época, hermano, entraban 50 pesos mexicanos de diezmos. Pero como Dios nos había llamado, esa es otra cosa que yo miro. Le dije a mi esposa, hazle tu frente aquí, hija, y yo sigo en el evangelismo para sostener la casa y la familia. Y así lo hicimos. Pero la iglesia está tan acostumbrada ya, mi esposa, hermano, que, que no quiero yo que haya 2 cabezas o 2 pastores, porque podemos diferir y es mejor que ella esté al frente. Y yo sigo predicando cada vez que se me presenta la oportunidad. Pues gracias por estar con nosotros. Me acuerdo en los 80s, así de niño, mirando hasta folletos con su ¿verdad? Su foto ahí en esos folletos que iba a predicar. Hasta a veces cuando ni era en nuestra iglesia, los miraba en los postes de luz en la ciudad, en el centro. A veces los miraba y yo dije, wow, yo me acuerdo de ese evangelista. Y ahora, para ser evangelista, claro, Dios lo llamó, no estamos hablando tanto en cuanto, ¿verdad?, la preparación académica. Y me acuerdo mucho de una de las evangelistas también que Dios la usaba mucho en el don de sanidad, la hermana Catherine Coleman. Y a mucha gente le decía, pues, ¿cómo le hace usted? ¿Qué es su secreto? Y ella decía mucho, eh, todo lo que hagas, hazlo simple, no lo compliques. Y así soy, sigo todo simple, pero sin embargo, no mira el ministerio de la hermana Catherine Kuhlman, era un ministerio grandísimo de sanidad divina, pero ¿verdad? Lo que ella decía, lo central era, lo voy a hacer simple para que las personas No, entiendan. y aparte de ello, hermano, esa gente tiene el don, tienen el don y Dios se los da porque dice la Biblia, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Cierto. Entonces Dios escoge a quien quiere, hermano. Entonces esa mujer era una mujer que estaba envuelta en la oración, hermano. Ella dedicaba muchas horas de oración diarias. Entonces,
pues fue una mujer, no ha habido otra mujer como ella. Como dice usted, Kathy Kuhlman, está la señora A. Pearson que fundó la iglesia cuadrangular, que llegó a tener hasta 10,000 personas. Pero era gente con el don, hermano, que Dios levanta, que de Dios le place. Ahora yo voy a voltear las cosas. Cuando yo era un niño de 6 o 7 años, que eso hace 68 años atrás, pues vino T.L. Osborne aquí a Juárez, hermano. Ahí estuvo en la Plaza de Toros y el hombre no hablaba ni bien el español. Es más, relató la historia de Bartimeo y todo mocho el español, hermano. ¿Lo predicó en español, En hermano? español. Wow, okay. Mi abuelita dijo que ella fue a verlo Y cuando estaba pedazos chica, ¿verdad? de inglés le metía el hombre. Mm, Pero afuera de la Plaza de Toros Alberto Valderas se quedaron más de 2,000 personas afuera. wow, Y sin embargo, Dios estaba sanando. wow. Pasaron muchos años, hermano. Tendría yo como unos 60 años cuando yo lo volví a ver al hermano en Monterrey, en una explanada grandísima. Miles y miles y miles de gentes. Y el hombre volvió a predicar Bartimeo, hermano, ya con un poco más de español. Oh, Y muy simple, hermano. Pero son gente que Dios levanta con un don de sanidad o operación de milagros. Y allí se miró la gloria de Dios. Un montón de sillas regadas de gente parálisis. Infinidad, hermano. Sacerdotes que iban enfermos sanaban. De todo hubo esa ocasión. Se sacudió la ciudad entera. Se sacudió. Ya en esa época el hermano T.L. Osborne era un anciano y sin embargo, pues Dios los levanta, hermano. amen. Así que, pues hay, con respeto lo digo, soy un simple predicador, hermano. Soy un simple predicador que mi anhelo, aún a los 75 años, yo quiero vivir para amar a Dios, para predicar y cuidar de mi familia. Es todo lo que yo quiero en esta vida. Y pues ahí vamos. Y vuelvo a agradecer el estar aquí y que Dios en su bondad me haya llamado, hermano. Porque a veces, ahora no quiero que en esta grabación digan, deben de ir a un instituto bíblico quien desee servir a Dios, tiene que conocer la doctrina, tiene que ubicarse bien, porque si la gente no se ubica con las sagradas escrituras, pueden agarrar doctrinas erradas y fallar. Y pues no es lo que uno no quiere. Así que no malinterpreten si hay alguien que está oyendo. Vaya a la escuela bíblica. Estudie, supérese todo lo que pueda hacer para bien. Nomás no se llene de orgullo. Nomás sea un sirviente. No se le olvide que somos siervos de Dios, que somos esclavos de Dios. Porque yo le puedo decir que en estos 56 años de convertido, yo he conocido gente que cree saberlo todo y no caigamos en esas
en esa situación. Así que, pues aquí estamos, hermano. Amén. Creo Para, que eso es un punto muy bueno porque mucha gente empieza a crecer en el conocimiento y lastimadamente deja todo lo del espíritu afuera ¿verdad? Y se creen tan altivos. Y creo que por eso las personas reaccionan y responden a alguien que habla del corazón. Y no nomás que habla del corazón, sino que es una manera entendible, que ellos puedan entender bueno, el mensaje y lo pueden relatar de las Sagradas Escrituras, pero relatar el mensaje en una manera que es entendible. Como dijo usted, aunque uno no puede hablar el lenguaje tan elocuentemente, ¿verdad? Como dije, mi abuelita me dijo que ella fue a escuchar al hermano T.L. Osborne cuando ella estaba joven. No me dijo que era en español o que trató de hablar en español, pero creo que la esposa del hermano T.L. Osborne todavía sigue predicando. Entonces, es la pasión, tanto también de no nomás tener la pasión, sino que también buscar a la palabra de Dios. Es lo que vamos a predicar, vamos a buscar entenderla más y mejor y estudiar, como dice el hermano Galindo. Ahora, hermano Galindo, en cuanto el ser evangelista, ¿nos puede dar un poquito en cómo usted fue joven, un pastor lo empezó a discipular? ¿Cómo llegó usted a ser lleno del Espíritu Santo en tal manera que sintió esa, ¿verdad? Esa pasión para ir a predicar? ¿Cómo empezó todo eso? es que la Biblia es muy clara, hermano. Dice, no salgáis de Jerusalén hasta que no seas embestidos del poder de lo alto. Entonces, es necesario, si Cristo lo dijo, Él es Dios, Él no miente. No salgáis de Jerusalén hasta que no seas investidos del poder de lo alto. Amen. Lo que llamamos el glorioso bautismo del Espíritu Santo. Y que la Biblia da tantas evidencias, hermano, que la prueba inicial de ser bautizado es cuando la gente habla en otras lenguas, según el Espíritu Santo les da que hablasen. Y luego, por ejemplo, con respeto lo digo, ¿verdad? Porque yo tengo que respetar. Hay gente que dice que ya no es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, yo respeto la posición de esa gente, pero ¿qué diferencia tienen los apóstoles de nosotros? Si ellos, que eran hombres sin letras, hombres del vulgo, como dice la Biblia, nosotros necesitamos ese glorioso Amén. bautismo y sin embargo, ¿Usted se acuerda cuando usted fue bautizado en el Espíritu Santo? claro que me acuerdo, ¿Cómo hermano. pasó? Díganos ese día, qué era la experiencia, cómo pasó. Bueno, teníamos aproximadamente como cerca de un mes en la iglesia ayunando, y variado, unos días un día, unos días otros. Y un culto, hermano, se alargó como hasta la 1 de la mañana, desde las 7 de la noche. Y empezaron a ser bautizados. Y yo todos los días iba a la oración, hermano, porque en la época que yo me convertí, había cultos martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Había culto todos los días. Hoy la gente se ha hecho muy floja, hermano. Y pues yo quería el bautismo del Espíritu Santo. Y ese día el Señor bautizó como unos 20 muchachos y señoritas. Y yo me levanté del altar porque me, me frustré. Pero no, hermano, uno debe de esperar el tiempo de Dios. Esperar. Y vine y me senté y me dijo el pastor, hermano Don Luis, Dios se está bautizando. Vete al altar, ahorita voy. Y
Y fui, hermano, y me quedé sentado. Y lo que nunca había visto yo, vi a una señorita. Bueno, ya era señora en ese tiempo, estaba recién casada. Belia Palomino, hija del hermano Odón Palomino. Andaba danzando en el espíritu. Y en una de esas yo vi que se levantó un poco del suelo. Wow. En el aire se fue danzando. Serían unos 3, 4 metros lo que yo la vi. Y cuando la vi, cayó el poder de Dios sobre mí. Entonces lo tengo muy, muy marcado, lo tengo muy bien definido. Empecé a entender más la Biblia, me dio más hambre por leer la Biblia. Me interesé más en la oración. Me ayudó, hermano, en la vida espiritual. Lo ayuda uno porque uno necesita la ayuda del Espíritu Santo. Claro. Porque uno está en el mundo, pero no es del mundo, hermano. Sí. Y con la ayuda del Espíritu Santo, la gente, los que lo recibimos, pues no nos atraen tanto las cosas del mundo, hermano. De la otra manera, hay mucha gente que, pues muy rara en el aspecto de que algunos todavía se toman su cerveza y se dicen ser cristianos y bailan y dicen que no es malo hacerlo. Y tienen su manera pues, algunos me han dicho a mí, es que tú te quedaste atrás, Galindo, no has evolucionado. No, pues déjenme así, déjenme así. Creo que esas convicciones, hermano, creo que estamos en una etapa en que algunos, aunque nunca han conocido esa época de la iglesia, ¿verdad? Porque nos dicen, esa es la época del legalismo. Creo que el Espíritu Santo los está volviendo a traer a esas cosas. Mi esposa, quien está aquí con nosotros, pero no en la cámara, ella no nació en la iglesia, no nació en el Evangelio. Entonces a veces estamos hablando sobre, ¿verdad? Como tenemos familia y hablamos cómo instruir los niños o cosas personales en la vida cristiana. Y a veces sale con unas cosas de que, pues se me hace, para mí, me dice, para mí yo no quiero hacer así y pienso que los cristianos no deben de ser así. Y le dijo, mira, se me hace que tú eres de los, si no estuvieras en este tiempo, eres de los cristianos de la iglesia de los 70, porque como piensas, así eran las cosas, pero yo estaba en la iglesia por muchos tiempos, pues ya como en los 80 ya empezó a cambiar mucho la onda en cuanto a eso, en el modernismo, ¿verdad? Es más moderno. Pero creo que el Espíritu Santo, por los movimientos del avivamiento, empieza a traer ese reargumento de ir para atrás a los caminos de santidad, aunque muchos le llaman legalismo. No estamos hablando en las leyes, estamos hablando de ser guiados por el Espíritu Santo en un camino de santidad. Y quiero también, bueno, muchos cuando hablan con un evangelista quieren hablar como, pues, ¿cuál fue el milagro más, ¿verdad? ¿Cuál fue la audiencia más grande que tenía? Pero yo pienso también cuando leemos en la Escritura, especialmente en el libro de los Hechos, pues claramente hubo muchos milagros, hubo muchos, ¿verdad? Resultados bajo el poder del Espíritu Santo, pero también hubo tiempos en que la vida de los apóstoles, de los discípulos, la iglesia primitiva, los diáconos, los ancianos, ¿verdad? Lo que sean, los cristianos, a veces
tenían tiempos peligrosos por predicar la palabra de Dios y a veces hasta perdiendo la vida. Ahora, usted tuvo ese tiempo glorioso, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios bajo el poder del Espíritu Santo y la audiencia estaba así en fuego. ¿Hubo algún tiempo en que como evangelista usted pasó por un tiempo peligroso? Quizás que la gente no estaba abierta al evangelio y quizás ya casi tuvo una situación amenazante o algo así, o todo el tiempo era, como dicen, el barco llevaba las aguas muy calmadas. Pues pasé algunas situaciones difíciles, hermano, como por ejemplo un día estaba predicando allá en los basureros en Juárez y estaba predicando y llegaron gentes a tirar pedradas, pero a mí se me hace que los usó el catolicismo, hermano, y decían majaderías y en una de esas me agarraron a golpes y me tumbaron algunos dientes y otro golpe, pero al día siguiente yo fui a predicar Wow. y ahí estaba la amenaza. Otra ocasión, me apedrearon en la colonia Independencia hace muchos años, pero hasta allí y una que otra situación, hermano. Un día predicando en Torreón al aire libre, le dije, el sacerdote no puede perdonar tus pecados. Él no murió en la cruz del Calvario por ti. Te están engañando. Tú puedes decir muchos Padres Nuestros, Llaves Marías, y eso no te va a cambiar la vida. Y entonces yo observaba un hombre que se movía ahí abajo. Y el tercer día habló con el hermano Samuel Sariñana, el pastor. Dijo, tenga, y le regaló una pistola. Dijo, de hace días quiero matar a ese señor, Válgame. ahora su servidor. Dijo, porque le echa mucho a los sacerdotes. Y, y ese último día yo les dije, yo no estoy en contra de los sacerdotes, estoy en contra de las mentiras que dicen, que ellos pueden perdonar pecados. No, Señor, el que perdona pecados es Jesucristo. Y ya les dije, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Cristo. Mire, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario, el que tiene que ser levantado es Cristo. Entonces, pues ya el hombre le regaló la pistola y ya Samuel me dijo, oye, te quería tirar unos balazos el viejo. Wow. Pero hasta allí, hermano, ya es otra época. Quizás para el sur de México sí se vea más, hermano. Por ejemplo, por allá San Cristóbal de las Casas y todas esas partes, sí la gente sufre un poco más, hermano. Hay otro evangelista muy joven que cuando estaba escuchándolo, am, él dio un consejo y me gustó mucho y lo empecé a poner en práctica, en que es muy fácil, siendo uno cuando tiene el llamado al ministerio y luego hasta más cuando le han puesto un título, ha sido ordenado al ministerio, ya tiene un título, o sea, X, o un puesto hasta peor, ¿verdad? Bueno, peor, pero que uno sigue funcionando solamente en los ambientes donde todos le están aplaudiendo y animando. Y él dice, está bien, síguelo haciendo, pues Dios te llamó, pero acuérdate de quedarte humilde. Y una de las maneras de que yo me quedo humilde es todavía
ir a hablar a la gente que está afuera, en las calles, porque no te van a querer escuchar todo el tiempo. Te van a hablar y te van a insultar y te van a hacer cosas, pero es necesario acordarnos que no nomás estamos llamados a predicarles a los cristianos y animarles, porque eso es importante, pero también acordarnos y quedarnos humildes de que los que están afuera, alguien les tiene que, como leí al principio, alguien les tiene que predicar, alguien les tiene que llevar el evangelio y no todo el tiempo te van a escuchar con aplaudidos, con las luces para que te mires muy bonito y que quedes bien peinadito, te van a tratar de maltratar. Entonces No, es y en importante. algunas ocasiones, hermano, mire, una vez pasó en Gómez Faría, Chihuahua, aquí en la Sierra de Chihuahua. Allí cada año se juntaban las diferentes secciones, iglesias, y se juntaba un grupo grande de cantantes y de evangelistas. Y esa ocasión fui yo, hermano. Y anduvimos casa por casa invitando, repartiendo tratados. Y pues entré y oré por una ancianita que estaba allí y todo salí. En eso llegó el hijo y, ¿por qué dejaron entrar a este? Y dijo ahí un par de marralazones. Y me sacó del cuello, estaba muy fornido el hombre, y me aventó para afuera. Aquí no queremos protestantes. Y, bueno, pues ya me fui yo, hermano. Pero en otra casa, hermano, muy amables, muy atentos. Sí, Señor, síganos explicando, Señor. Pero allá arriba, hermano, subieron una bandeja llena de orines, Ay, ay, ay. con bastante excremento, lo revolvieron y luego vi que ellas se metieron a la puerta y con permisos y ras, me vaciaron todo el bote lleno de excremento, hermano, y de orines. Lo bueno es que estaba a 5 cuadras de la casa del pastor. Pues ahí le voy por la calle oliendo feo, Ay, ay, ay. a bañarme. Pues aquella ropita tuve que tirarla porque Pues claro. Buenos olores no se ya, quitan. ya, ya, ya. Sí, Entonces, hay de todo, sí, hermano. ¿verdad? Ujú. Hay de todo. Hay de todo, hermano. Y el nombre de su esposa, ¿qué es? Porque dice que es así la pastoreando, ¿verdad? Ella es Socorro Hernández, hermano. Y ¿dónde le está la di, iglesia de ustedes? En caso es- que alguien quisiera ir a visitarlos. está en la calle Mexicas 2310, Colonia Azteca. Mexicas 2310, En la ciudad, Colonia Azteca. como Aquí en Juárez, en hermano. Juárez, Juárez, México. Es que En tenemos Juárez. audiencia Sí. de otros lugares. Eso sí, y ustedes andan buscando una congregación, les animo, si están en Ciudad Juárez, van a la iglesia aquí con la hermana Socorro Hernández Galindo y allí también va a estar ahí su servidor Luis Galindo, que nosotros le amamos mucho y le admiramos mucho ya de muchos años. Hermano, ¿qué sería sus palabras de poder y consejo a los que están escuchándolo hoy? Que sea como, si diríamos, el legado de Luis Galindo. Sé que usted nomás siempre es un siervo, ¿verdad? Simplemente es un siervo, todos somos siervos, pero ¿qué le gustaría a usted que se acordaran de usted 80 años de hoy, de su ministerio, Pues, de cómo Dios lo pues usó, mire, o de su vida, o de su relación con Dios? a mí me gustaría que me recordaran así, tal como soy, hermano. Pero para mí lo más importante es que me recuerde mi familia, mis hijos, porque lo que realmente, hermano,
uno se puede acabar predicando, hermano. Sí. Vienen otras generaciones y se olvidan de nosotros. No hay problema, no hay problema. Nosotros venimos con un propósito a la vida y todo. Pero yo lo que más anhelo y deseo es que mis nuevas generaciones, como hace 2 meses nos llegó un bisnieto, hermano. Wow. Tengo mis nietos, tengo mis nietas. Yo lo que quiero es que ellos no se me pierdan, que sirvan a Dios, hermano. Que mis hijas se sigan guardando, mis yernos, y que sirvan a Dios, hermano, porque eso, hermano, eso es lo que más me interesa a Claro. mí. Que se guarden, hermano, que se guarden, Pues los mis nietos y los que van a seguir adelante no, van a pues, escuchar esto. Y ¿qué quiere decir usted como que se guarden? ¿Qué quiere decir usted eso? pues que no se vayan al mundo, Vamos a hermano, decirlo tal, que no tal y amen, como es. que no amen el mundo, Ujú. que sirvan a Dios. Ahora Amén. qué privilegio sería, hermano, que Dios los llamara al ministerio. Hay 2 hijas que vislumbran, hermano. Hay una que ya terminó la escuela bíblica, nos ayuda, y todo, mi hija, ahí está, la veo. Tengo otra que vive aquí en El Paso. Yo le veo madera de ministerio en ella. Pero pues ellos trabajan, hermanos, están dedicados a sus hijos. Pero pues uno no sabe el futuro, hermano. Claro. Uno no sabe el futuro. Pues que Creo le que sirvan a Dios. ajá, en una manera o la otra, uno de mis historias más favoritas es de Jacob, cuando él huyó de su tierra por hacerlo mal, ¿verdad? Trató de, ¿verdad?, engañar a su padre. Pero, sin embargo, cuando él huyó, Dios todavía le habló y le habló sobre el destino de él, andando mal todavía. Y creo que muchas veces nosotros, hermano, en la vida nos da unas experiencias y nosotros hacemos experiencias que en la vida no quería que hiciéramos, ¿verdad? O Dios no quisiera que nosotros hiciéramos. Hicimos errores y sentimos que ya no somos calificados para servirle al Señor. Pero creo que por eso está la misericordia y la gracia de Dios, no para, ¿verdad?, andar de sinvergüenza, sino para tener un genuino arrepentimiento y buscar a Dios y vivir bien en la santidad. Pero no es de que ya el llamamiento se acabó. Y creo que a algunas personas que ya estén grandes, el Señor les empieza a reargullir y nunca se va ese llamamiento y empiezan a regresar para atrás y realizan. Eso es de Dios, es la voz de Dios. Y creo que Dios hace las cosas en generaciones y aunque usted ya lo percibe, Dios lo sabe. Y usted estando aquí o ya delante de la presencia del Señor, dentro de tiempo sé que Dios le va a dejar saber a usted que sus hijos y sus generaciones van a seguir adelante con el fuego y el poder del Espíritu Santo para proclamar la verdad del Señor. Muchas gracias, hermano Galindo. No, pues yo les agradezco, hermano, la invitación y que Dios los guarde, hermanos. Gracias. Le diría lo mismo que siempre digo, pues a servir a Dios, hermano, Amén. a guardarnos y, y servirle hasta el último día de nuestra vida y amarle con todo el corazón, hermano. Cierto. Ese es todo, hermano. Y aunque usted dice, bueno, pues en el ministerio muchos ya tenemos nuestro llamado y nuestro tiempo en que lo que Dios nos está llamando para hacer. Y hacemos lo que hacemos porque Dios nos puso eso en el corazón. Y simplemente somos siervos de Él y hacemos lo que Él nos ha llamado a hacer. Pero si la gente se olvida,
Hermano, yo nunca me he olvidado de usted. Desde ya son muchos años que yo he querido. Y muchos los tenemos por medio del internet, y hablamos con muchos, pero tenerlo aquí en persona con nosotros es más de un privilegio para mí. Tenerlo aquí con mi familia. Yo nunca me he olvidado de usted y hay muchos de nosotros que no nos hemos olvidado de usted, lo que Dios hizo por medio de su ministerio, hermano. Muchas, muchas gracias por ser obediente al llamado del Señor en su vida. Sé que usted lo hizo simplemente por ser obediente y es siervo, pero hermano, su inspiración y su ministerio no nomás ha tocado a mucha gente, ha transformado a mucha gente y yo la admiro mucho y gracias por estar aquí con No, nosotros. vuelvo a agradecer, hermano, a Dios que nos llamó al Amén. ministerio y que aquí nos tiene. Y aunque algunos me han dicho, tú no eres predicador, Galindo. Entonces les digo, ¿qué soy entonces? Dijo, tú eres un narrador de historias. Sí, Entonces les digo, no, pues está bien. Déjenme seguir narrando esta historia tan maravillosa como amén. es la crucifixión y la resurrección de Cristo. Sí, yo me acuerdo que en su ministerio dije, no, es una, como en inglés dice, you're a strange cat, o sea, es un género muy distinto, porque me acuerdo cómo lo sabe el Señor tanto, ¿verdad? Como evangelista, casi como, como un Benny Hinn mexicano. Me acuerdo que una vez hasta vi como Benny Hinn sacaba el saco y le daba trancazos a la gente, pero entonces escuchándolo hasta más, lo escuchaba y a veces, estaba tan chistoso y con sus historias, como que si estuviera escuchando a Cantinflas, y dije, se me hace que el hermano es un nieto de Cantinflas o algo así. Pero me Pues encantaba ese género tan distinto de predicador así con unción, pero a la misma vez con la comedia, yo creo más decirlo, como dice usted, la historia. es Eso es lo que Dios lo hizo a usted. así, hermano, pues tal como soy, hermano. Amén. Pues gracias, hermano. Le No, se agradecemos los mucho agradezco y y ojalá que ustedes lo van a ver, a visitar en la iglesia con su esposa, a la hermana Socorro. Y gracias, hermano. Fue un privilegio y honor, como lo digo otra vez. Y muchas gracias y se lo adelante. agradezco, hermano, se lo agradezco. Adelante, adelante y a todos los demás. No quiero olvidarme, darle gracias a la compañía Buffalo Man Beard Oil. Es una compañía de aceite para las barbas. Si su esposo o alguien en su familia anda un poquito que le da mucha comezón, cómprele una de estas. Ellos nos están ayudando. Buffalo Man Beard Oil, ordene su aceite allí con ellos. Y muchas gracias. Le pedimos no se les olvide hacerle clic al botón de suscríbeme. Y si necesitan oración, por favor, mándenos un correo electrónico. Aquí estamos para ayudarles y orar por ustedes. Y nos vemos a la siguiente, donde juntamente continuaremos caminando sobre el agua. Bendiciones. God bless you.